Sailburuak, sailburu ordea, foru diputatuak, alkateak, zinegotziak, gizarte ordezkariak eta oro har hemen zaudetenak, egunon guztioi, eta ongi etorri 2018-2020 baterako etxe gabeentzako euskal estrategia garatzeko erakundeen arteko akordioaren atxikitze ekitaldira. Buenos días. Les damos la bienvenida a este acto de firma del Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Estrategia Vasca para las Personas sin Hogar 2018-2021. A modo de breve introducción, antes de ceder la palabra a la sailburu, Beatriz Artolazabal, permítame recordar las palabras del Lehendakari en el acto que se celebró en el Palacio de Villasuso el miércoles pasado por la tarde, en el acto de presentación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, que, como bien saben, está perfectamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU. Son 17 objetivos, los ODS, para poner fin a la pobreza en todas sus formas, para reducir las desigualdades, luchar contra el cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás fue precisamente la frase que destacó el Lehendakari. Entre los muchos objetivos, importantísimos todos ellos, recogidos en la Agenda Euskadi Basque Country 2030, si destacó uno fue precisamente ese, que nadie se quede atrás. Y traigo esa frase aquí a colación precisamente con objeto de dar a este acto el reconocimiento y la importancia que merece. Se trata de firmar un acuerdo de mucho calado, un acuerdo que permitirá implementar por parte de quienes lo van a suscribir a continuación las actuaciones precisas para, de manera conjunta y coordinada interinstitucionalmente y con la colaboración del tercer sector social, avanzar en la erradicación del sinhogarismo, empezando por reducir progresivamente el número de personas que pernoctan en la vía pública, mejorar el acceso de estas personas a los servicios, promover su reintegración en la sociedad y prevenir la caída en el sinhogarismo de nuevas personas. Promover la incorporación de todas las personas que viven en nuestra sociedad y su participación social debe ser el principal objetivo de las administraciones. Y todo el mundo, toda la ciudadanía, en mayor o menor grado, tiene algo que aportar y generar vínculos de cohesión social que permita seguir avanzando en la lucha por la igualdad, la dignidad y la transformación a futuro de nuestra sociedad hacia la consecución de una ciudadanía activa y solidaria, implicada con las personas que peor lo tienen para continuar adelante con su camino vital, logrando entre todas y todos que nadie se quede atrás. Hauxe da gure konpromisoa. Lan egitea, gizabanako guztiok etorkizuna hobea izan dezagun, eta inor atzean gera ez dadin, ezta egoera berezian dauden talde ahulenak ere. Antes de dar comienzo al acto protocolario de la firma de adhesión, pido a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que suba, por favor, al escenario para que nos explique en qué consiste la estrategia. Sailburu, zurea da hitza. Tiene la palabra la consejera. Sailburuok, Amilibia sailburuardea, alkateak, foru diputatuak eta gizarte ordezkariak, eskerrik asko, 2018 eta 2021 etxegabentzako euskal estrategia garatzeko erakundeen arteko akordio hau sinatzeko ekitaldian egoteagatik. Etxerik gabeko pertsonek gaua eta eguna hirietako kaleetan ematen dute egoitza bazterketaren modu agerikoenen eta gogorrenen erakusle dira. A la hora de abordar esta estrategia para personas sin hogar 2018-2021, el conjunto de la Administración
de las administraciones que ahora que nos vamos a adherir a la misma, realizamos un diagnóstico de la situación partiendo de la definición del fenómeno. Por ello, antes de explicar las actuaciones que adoptaremos, considero que la del sinhogarismo es una realidad compleja. No solo porque detrás del sinhogarismo existen factores de riesgo y desencadenantes de carácter estructural, institucional, relacional y personal, sino también porque se trata de un fenómeno particularmente dinámico y variable. El fenómeno de las personas sin hogar resulta, en el ámbito de las políticas sociales, uno de los más difíciles de cuantificar y de caracterizar. A pesar de la imagen estereotipada a la que siguen sometidas, las personas sin hogar no constituyen un grupo homogéneo, ni con características estables a lo largo del tiempo. Kontuan izan behar dugu, ez dagoela etxe gabeko pertsonarik, baizik eta egoera konkretu batean etxerik gabe geratu direnak arrazoi desberdintasunengatik. El sinhogarismo es un proceso como consecuencia de la interacción entre 4 grupos de causas estructurales, institucionales, relacionales y personales que aparecen de forma simultánea o combinada. Según el último recuento nocturno realizado en 2016 en una veintena de municipios de Euskadi, donde se preguntó a la población sin hogar sobre los principales motivos que le llevaron a perder su vivienda, un 60% de las personas consultadas señaló que eran 2 o más problemas. Cuantificar el número de personas sin techo es complejo y los datos que obtenemos a través de los recuentos simultáneos puede que sean incompletos, pero nos permiten acercarnos a la realidad. Los resultados del último recuento nocturno realizado la noche del 26 al 27 de octubre de 2016 señalan que fueron localizadas un total de 2.009 personas sin hogar en Euskadi. De todas ellas, 274, el 13,6%, se encontraban en espacios públicos o estructuras inadecuadas de alguno de los 24 municipios que participaron en este recuento, mientras que 1.735, el 86,4%, permanecieron alojadas en diversos recursos residenciales para personas sin hogar. Azken urteetan, nabaria da, zerbitzu sozialen ostatu baliabideak erabili dituzten pertsonen kopurua jaitsi dela. De esas 2.900 personas, 504, el 25,1%, eran mujeres. La presencia de las mujeres entre las situaciones de sinhogarismo resulta comparativamente menor que el de los hombres. Las mujeres sin hogar presentan generalmente un mayor grado de exclusión social, así como un nivel de deterioro más grave desde el punto de vista de la salud y de las relaciones personales que la población masculina. Este tema nos preocupa de manera especial y por ello hemos financiado un estudio sobre la realidad de las mujeres en situación de exclusión residencial llevado a cabo por Visitegui. Las instituciones hoy aquí presentes, los departamentos de Salud, de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, así como las 3 diputaciones forales, Eudel y los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, San Sebastián, Barakaldo, Getxo, Irún, Portugalete, Santurtzi y Laudio, apostamos por una estrategia para afrontar el fenómeno y proponer soluciones a las personas que se encuentran en esa situación. Ez gara hutsetik hasi. Hirugarren euskal gizarte sektoreko erakunde eta entitateok esperientzia handia dugu. Gure erkidegoan etxegabei arreta emateko sareak baliabide ugari ditu. Estatuan buru gara, ostatu plazak betetzeari dagokionez. Destinamos en conjunto unos 47 millones de euros anuales a la atención a las personas sin hogar. De ellos, 40,2 millones salen de las arcas públicas. Para realizar esta estrategia hemos analizado nuestro modelo, haciendo hincapié en las principales debilidades y ámbitos de mejora. El nuestro es un modelo básicamente sustentado en los servicios sociales. Tenemos un exiguo desarrollo de las intervenciones de carácter preventivo. Encontramos dificultades en el ámbito de las políticas de vivienda para dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar. Gure eredua, aldizkako ostatuaren eredua da, etxebizitza finkoarena baino eta komunitatean laguntzak ematen ditugu. Osasunaren alorrean pertsonek daukaten beharrei erantzutan eta zailtasunak ikusten ditugu.
baita gutxieneko errentak lortzeko edo errolda lortzeko bezalako arazoak izaten dituzte. La crisis nos ha dejado, además, una reducción en los últimos años de la oferta de recursos de inserción sociolaboral para personas en situación de riesgo de exclusión. Y es preciso destacar la escasa presencia de la perspectiva de género. Y tras analizar los modelos de intervención frente a la exclusión residencial en los países de nuestro entorno, las características y las necesidades de las personas sin hogar en Euskadi y las fortalezas y las debilidades del sistema de atención establecido en nuestra comunidad, hemos definido una estrategia vasca para personas sin hogar. Una estrategia que surge con un carácter orientador, en el sentido de que se elabora para orientar la actuación de las diferentes instituciones implicadas. Es una estrategia que sirve de guía mediante una serie de principios, objetivos y directrices consensuados que posteriormente cada institución concretará en actuaciones específicas. Y la adhesión a la misma es voluntaria y al mismo tiempo vinculante. Se articulará en 3 fases diferenciadas. En la primera es ya la realizada, con el análisis de la situación que les he explicado. En la segunda fase se extenderá durante los próximos 12 meses a la aprobación de este marco de orientación general y todas las instituciones adheridas diseñarán un plan propio con actuaciones concretas para materializar las directrices acordadas. Esas actuaciones, que pueden ser nuevas o no, podrán realizarse tanto de forma individual por cada una de las instituciones implicadas como mediante acuerdos de colaboración entre una o más instituciones, de forma que se puedan desarrollar actuaciones a partir de la colaboración entre los servicios sociales, los de salud, los de empleo, los de vivienda o también los de garantía de ingresos. Y, por último, la tercera fase consistirá en el desarrollo de esos planes y en su seguimiento y evaluación. Para que la estrategia tome forma, es necesario un sistema de seguimiento y evaluación. Para ello, las labores de coordinación, liderazgo, seguimiento e impulso de la adecuada implementación de la estrategia serán encomendadas a una Secretaría Técnica cuya responsabilidad recaerá como entidad promotora de la estrategia en la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco. Estamos ante una estrategia que marca los siguientes principios generales. En primer lugar, una estrategia orientada a la reducción del sinhogarismo, basada en la perspectiva de derechos y, más concretamente, en el concepto de doble derecho. Esta estrategia parte de la necesidad de garantizar también un doble derecho a las personas sin hogar, el derecho a una vivienda independiente y el derecho a los apoyos necesarios para la autonomía, la calidad de vida y la inclusión social. Pertsona gure helburua da eta pertsonaren etxebizitza. Estrategia oso bat bilatu behar dugu egoitza bazterketa larrian dauden pertsonei laguntzeko. Orientada a la mejora de la calidad del servicio que se presta en los servicios de alojamiento temporal y de acogida diurna y nocturna, así también como a la intervención en medio abierto, garantizando el adecuado desarrollo de la cartera y el mapa de servicios sociales. También que hace hincapié en las políticas preventivas, especialmente en relación a las situaciones de mayor riesgo de sinhogarismo, orientada a las personas con necesidades más complejas, con especial atención a la problemática específica de las mujeres sin hogar, y que se apoya en la gestión del conocimiento y en la práctica basada en la evidencia. A partir de esos principios, los objetivos generales de la estrategia son los siguientes. Son 7. Primero, reforzar las políticas orientadas a la prevención del sinhogarismo. En segundo lugar, reorientar el actual modelo de atención a las personas sin hogar en Euskadi, al objeto de generar un modelo de atención centrado en la persona y orientado a la vivienda. En tercer lugar, culminar el despliegue del mapa de servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, garantizando una adecuada distribución territorial de los recursos y reforzar de manera especial los servicios sociales de atención primaria, orientadas a las personas en situación o riesgo de exclusión social, tanto en lo que se refiere a sus funciones de gestión de casos e intervención socioeducativa y psicosocial, como en lo que se refiere a los servicios de alojamiento y acogida diurna y nocturna. En cuarto lugar, garantizar el acceso de las personas sin hogar, independientemente del lugar en el que vivan, a sus derechos en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos y la activación laboral. Etxerik gabeko pertsonei eskaintzen zaien arreta hobetu, batez ere behar izan berezia dutenei eta bereziki egoitza
bazterketa larrian dauden emakumei. Etxebizitzaren oinarritua dagoen ikuspegia garatu. Y por último, y en séptimo lugar, incidir sobre la percepción social de este fenómeno, reforzar la implicación del conjunto de los agentes comunitarios en el abordaje de esas situaciones y prevenir las situaciones de victimización a las que están expuestas estas personas. A partir de estos objetivos generales, la estrategia elaborada propone en torno a 50 directrices concretas que se agrupan en torno a 9 ejes prioritarios de acción. Para prevenir, en primer lugar, las situaciones de exclusión residencial grave. Bigarrena, etxebizitzan oinarrituta dagoen ikuspegi garatu. En tercero, mejorar los recursos y programas orientados a las personas en situación de exclusión social grave en el ámbito de los servicios sociales. En cuarto, reforzar la perspectiva de género en las políticas de prevención y abordaje de la exclusión residencial. También garantizar el acceso de las personas sin hogar a los derechos de la ciudadanía mediante la regulación de su situación administrativa. En sexto, mejoras sectoriales en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos y el acceso al empleo. Zazpigarren, etxerik gabeko pertsonei ahal bidetu aisialdia, hezkuntza eta parte hartze soziala eta politika. Octavo, mejoras en el ámbito de la sensibilización y de la implicación de la comunidad en la prevención y el abordaje de las situaciones de exclusión residencial. Y, por último, medidas de coordinación y seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. La consecución de esos objetivos deberá traducirse en una meta u objetivo cuantitativo medible. Reducir de forma significativa, al menos en un 20%, el número de personas que duermen en la calle en los grandes municipios de la comunidad autónoma de cara al año 2020. El acuerdo que hoy suscribimos constituye un gran y comprometido paso en la reducción del sinhogarismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu. Orain, estrategia garrantzitsu honen ezaugarriak ezagutu ondoren, erakunde ezberdinen ordezkariei zera eskatuko dizuegu. Banan-banan, deituko zaituztet, hona gora igotzeko. Hemen, eszenatokian, akordioa sinatuko duzue eta sinatu ondoren bertan gelditzeko eskatu behar dizuet, taldeko argazkia egiteko. Comentaba que después de que la consejera nos haya dado ya a conocer las características principales de esta estrategia vasca para personas sin hogar 2018-2021, voy a ir llamando de una en una a las personas representantes de las instituciones para pedirles que vayan subiendo al escenario y, una vez aquí, proceder a la firma de la adhesión y, una vez de firmar, les pido que, por favor, se vayan quedando en el escenario para, al final, hacer una foto de grupo, una foto de familia. Beno, hasiko gara. Empezamos. Pido que suba, en primer lugar, por favor, el representante del Ayuntamiento de Irún, el concejal Sergio Corchón, a firmar el acuerdo. Sergio, Mercedes. Bai. Orain, Santurtziko udalaren izenean, Aintzane Urkijo alkateak sinatuko du akordioa. Aintzane, mesedez. En tercer lugar, le corresponde al representante del Ayuntamiento de Portugalete, su alcalde, Miquel Torres.
Hurrengoa, Laudioko udalaren ordezkaria, Nacho Urquixo alkatea. El siguiente es el Ayuntamiento de Baracaldo. En su nombre firma su alcaldesa, Amaya del Campo. Orain, Imanol Landak sinatu behar du Eudel Euskadiko Udalen Elkarteko lehendakaria eta Getxoko alkatea izateagatik. Jarraian Donostiako udalaren txanda da, eta bere izenean Aitziber San Roman zinegotziak sinatuko du. Bilboko udalak ere bat egingo du eta Juan Mari Aburto alkatea dugu gurekin. Juan Mari, mesedez. Llega el turno ahora del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y contamos para ello con la presencia de su alcalde, Gorka Urtaran. Gorka, mesedez. Turno ahora para la Diputación Foral de Guipúzcoa, a quien representa Maite Peña, diputada de Políticas Sociales. Bizkaiko Foru Aldundiak ere bat egingo du eta gurekin Teresa Laspada dugu, enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko saileko foru diputatua. La diputada foral de Servicios Sociales de Álava, Mariano Labarrieta, no ha podido asistir al acto, aunque sí ha firmado los documentos, y en su lugar pedimos que suba al estrado a Miren Sarachaga, directora de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava. Eusko Jaurlaritzaren izenean 3 sinatzaile ditugu. Jon Darpón, Osasun Sailburua, mesedez, igo zaitez, Jon. Corresponde ahora el turno a Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Eta amaitzeko Beatriz Artolazabal, enpleguko eta gizarte politiketako sailburua. Beno, bai.
Eskerrik asko guztioi, orain taldeko argazkia egingo dugu. Argazki honekin ekitaldia amaitu da, areto honetan, baina segidan gonbidatzen zaituztegu kafetxo bat batera hartzera. Damos por terminado el acto de adhesión a la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar. Les damos las gracias por su asistencia y a continuación les invitamos a compartir un café en el pasillo. Mila esker etortxagatik. Nada.